El salón del trono estaba atestado de miradas, y sin embargo reinaba un silencio tan pesado que cualquiera podría jurar que hasta los candelabros temblaban. En medio de ese mar de rostros severos, ella estaba de pie, con la espalda recta y las manos juntas frente a su regazo. Su vestido de seda color marfil parecía burlarse de la pureza que todos esperaban de ella, porque en sus ojos había más tormenta que calma. La duquesa Isabel de Albornoz, hija de una de las casas más antiguas de Castilla, había llegado al matrimonio con la promesa de perpetuar una estirpe. Eso era lo que todos repetían. La grandeza de un linaje se mide por los hijos que lo sostienen. Pero los años habían pasado uno tras otro, y la cuna dorada seguía vacía en su esposo. El duque Fernando de Alcántara había soportado, al inicio, con paciencia forzada. La consolaba en los primeros meses, asegurándole que el tiempo les daría la gracia. Pero pronto su rostro se endureció, su voz se volvió fría, y la distancia en el lecho conyugal se transformó en un muro imposible de escalar en esa mañana. La corte entera había sido convocada. Nadie sabía con certeza lo que ocurriría, aunque los rumores corrían como pólvora. El duque anunciará su decisión de repudiarla. El mayo, Erdomo, Mayo, Ere, golpeó el suelo con su báculo, y la voz grave del duque resonó en el salón. Hoy debo hablar en nombre de mi casa y de mi linaje. Los murmullos se apagaron al instante. Isabel apenas respiraba. Podía sentir cómo las damas a su alrededor inclinaban sus cabezas para escuchar mejor. Han pasado ya 5 años desde que tomé por esposa a la noble Isabel de Albornoz. Hizo una pausa dramática, dejando que las palabras calaran. Pero la casa de Alcántara aún no tiene heredero. Un zumbido de comentarios recorrió el salón, como un enjambre de abejas inquietas. Isabel sintió un calor subirle al rostro, pero se obligó a mantener la mirada fija en la alfombra roja que conducía al trono. La naturaleza, caprichosa y cruel, ha decidido negarnos descendencia, y un duque no puede permitir que su casa quede sin futuro. En ese instante, Isabel comprendió que no hablaría de ellos, sino de ella, que su nombre sería arrojado a la hoguera del desprecio. Por ello, continuó Fernando, con voz solemne, y ante los ojos de la corte, declaro que la unión con Isabel de Albornoz queda disuelta. El golpe fue seco, como una espada atravesando su pecho. No hubo discusión, no hubo defensa, solo un silencio más doloroso que cualquier grito. Las damas empezaron a bajar la mirada. Algunos caballeros se cruzaron de brazos, y los más crueles dejaron escapar una sonrisa satisfecha. La infertilidad de una mujer era para ellos un espectáculo. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero no logró. Sabía que si derramaba una sola lágrima, se convertiría en el blanco de burlas aún más despiadadas. La duquesa será enviada a la residencia menor de la familia Albornoz, dictó Fernando, casi con indiferencia. Su deber con esta casa ha terminado en un deber, reducido a un vientre, una vida entera, resumida en la capacidad de engendrar. Ella inclinó la cabeza con una dignidad que sorprendió incluso a quienes ya la daban por vencida. No suplicó, no protestó. El silencio fue su última armadura, pero dentro de ella las palabras gritaban: no soy menos mujer por no haber dado hijos, no soy menos digna por no llenar una cuna. El salón quedó dividido. Unos aplaudieron con discreción al duque por hacer lo correcto. Otros murmuraban que era una crueldad innecesaria. Pero la historia oficial ya estaba escrita. Isabel sería recordada como la esposa rechazada, la duquesa que fracasó en su único deber cuando salió del salón. El aire frío del pasillo le golpeó el rostro como un recordatorio de que el mundo allá afuera no sería más compasivo. Las doncellas la seguían en silencio,
con la mirada baja, incapaces de pronunciar palabra Anne en ese instante. Isabel juró en silencio que no permitiría que su vida terminara allí, en la sombra del desprecio. Si la corte la había condenado, buscaría un nuevo destino más allá de sus muros dorados. Lo que ella no sabía aún era que, en otro rincón de ese mismo palacio, un hombre observaba con el mismo dolor, aunque por razones distintas. Un hombre que había perdido a su esposa, que no tenía hijos, y que la soledad le pesaba como una cadena. El duque viudo, y sin saberlo, ambos estaban destinados a encontrarse. En el carruaje avanzaba lento por el camino de piedra, cada golpe de las ruedas resonando como un eco de lo que había perdido. Isabel, sentada junto a la ventana, mantenía la mirada fija en el horizonte. La corte, con todo su esplendor y crueldad, quedaba atrás. Ahora solo quedaban los campos áridos y el viento frío que se colaba entre las rendijas. Los doncelas que la acompañaban evitaban mirarla. Sabían que su destino estaba sellado en dejarla en la residencia menor de los Albornoz, un palacete olvidado en los límites del ducado. Nadie quería ser asociado con la desgracia de una mujer repudiada. Era como si la infertilidad se contagiara, como si la deshonra fuera un virus que todos temían. Imagina por un momento que eres tú quien viaja en ese carruaje, que después de años de esfuerzos, súplicas y noches de lágrimas escondidas bajo las sábanas, la única respuesta que recibes es el rechazo, no por falta de amor, no por una traición, sino por un destino que escapa de tus manos. ¿Qué sentirías? Isabel recordaba la última mirada de su madre, esa mañana en que fue conducida. Fuera de la corte, una mezcla de compasión y vergüenza. Habría sido una gran madre, le susurró al oído antes de darle la espalda. Era la primera vez que sentía que incluso el amor de sangre se quebraba frente a la presión de los linajes. El palacete al que llegó era majestuoso en su arquitectura, pero vacío en su esencia. Grandes salones cubiertos de polvo, tapices desgastados y jardines abandonados. Parecía un lugar que había sido olvidado a propósito, como si su función fuera custodiar fantasmas. La duquesa se instaló en una habitación amplia, pero sin vida. La cama era enorme y fría. Las cortinas pesadas no dejaban entrar la luz. Todo parecía diseñado para recordarle que estaba sola. Pasaron los días, y con ellos el murmullo del pueblo cercano llegó hasta sus oídos. La duquesa rechazada, la que no pudo dar hijos. Esas palabras la alcanzaban incluso en la soledad de su cuarto. En una noche, incapaz de dormir, bajó al jardín abandonado. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían observarla con compasión. Allí, entre rosales marchitos, se arrodilló y por primera vez dejó que las lágrimas corrieran libres. Si el mundo me niega un lugar, susurró con voz rota, yo misma lo crearé. Esa promesa se quedó suspendida en el aire, como un secreto entre ella y el cielo. A los días siguientes, Isabel comenzó a caminar por los corredores, a explorar cada rincón de la residencia. Descubrió una biblioteca cubierta de polvo, con libros olvidados de filosofía, poesía y medicina. Allí encontró consuelo entre páginas que hablaban de vidas pasadas, de amores imposibles y de reinos caídos. Pero lo más inesperado ocurrió. Una mañana, cuando un mensajero llegó con un encargo de la corte, no traía saludo ni cortesía, solo un pliego sellado con el escudo de Alcántara. Isabel lo abrió con manos temblorosas. Se prohíbe a la duquesa Isabel presentarse en actos públicos de la casa Alcántara. Cualquier aparición será considerada un agravio a la reputación del linaje. No bastaba con el rechazo, querían borrar su existencia de la memoria colectiva en ese día. Isabel comprendió que su exilio no era solo físico, sino emocional. No la habían desterrado a tierras lejanas, sino al rincón más oscuro del corazón humano, el olvido
Y sin embargo, en ese mismo vacío, algo comenzó a florecer, la idea de que podía existir otra vida, lejos de los mandatos de la corte, lejos de la obsesión por herederos, una vida donde su valor no estuviera atado a un apellido ni a un vientre. Fue en ese estado de soledad cuando el destino empezó a tejer un nuevo hilo, una visita inesperada, un hombre que, como ella, conocía la crueldad de la pérdida. El duque viudo, el ala norte del palacio de Alcántara, permanecía en penumbra desde hacía 3 inviernos. Allí, donde antes resonaban las risas de la duquesa Catalina, ahora solo quedaba el eco de pasos solitarios y el crujido de las maderas viejas. Nadie se atrevía a entrar sin permiso. Decían que el duque viudo vagaba entre esas paredes como un fantasma, arrastrando una pena que ni el tiempo había logrado suavizar. An Rodrigo de Villaseca, primo lejano de Fernando de Alcántara y señor de sus propias tierras, había sido siempre un hombre de carácter firme, respetado por su lealtad en la guerra y su rectitud en la política. Pero cuando la muerte se llevó a Catalina en el parto de un hijo que tampoco sobrevivió, su fortaleza se resquebrajó. Desde entonces evitaba los banquetes, rechazaba invitaciones y apenas pronunciaba palabra en los consejos. La corte lo apodaba. En voz baja el duque de las sombras en esa mañana, sentado en su escritorio. Rodrigo repasaba un documento sin realmente leerlo. Las letras se le confundían. Lo único que veía era el rostro de Catalina, esa sonrisa que parecía iluminar las estancias más oscuras. Se preguntaba con frecuencia si habría hecho algo mal, si su amor no había sido suficiente para salvarla. Imagina por un instante su dolor, a la mujer que amabas con toda el alma, arrancada de tus brazos en el momento en que debía darles un futuro. La cuna veía, la cama veía, la vida veía, en medio de esa duela interminable. Rodrigo fue testigo de la humillación pública de Isabel. No estaba en primera fila, pero la observó desde un balcón lateral. Cuando Fernando anunció el repudio, sintió un golpe en el pecho. La frialdad de su primo le resultó insoportable. No es culpa suya, murmuró entre dientes, aunque nadie lo escuchara. Desde entonces, la imagen de Isabel permanecía en su memoria, no como la duquesa repudiada, sino como una mujer que cargaba un dolor semejante al suyo, la ausencia de un hijo, la condena de la soledad, mientras la corte celebraba torneos y bailes. Rodrigo empezó a buscar refugio en los mismos lugares que Isabel exploraba en su exilio: la biblioteca, los jardines olvidados, los pasillos solitarios. Sin saberlo, ambos recorrían los mismos caminos, separados por muros y prejuicios. Una noche, Rodrigo caminaba por la galería de retratos familiares. Se detuvo frente a la pintura de su padre, un hombre rígido que siempre le había recordado el deber de perpetuar el apellido. «He fallado, padre», susurró con amargura. «No hay heredero, no hay continuación de la sangre enis instanti». Comprendió que compartía con Isabel la misma condena. 2 ramas marchitas de un árbol que exigía frutos a toda costa. El destino decidió dar el primer paso en su encuentro. Una visita protocolaria lo llevó a inspeccionar la residencia menor de los Albornoz, donde debía verificar unas cuentas olvidadas. Rodrigo no esperaba nada más que polvo y silencio, pero al cruzar los jardines descuidados, escuchó un murmullo. Allí estaba Isabel, inclinada sobre un rosal seco, intentando arrancar las espinas muertas para dar paso a nuevos brotes. Sus manos, finas y delicadas, estaban manchadas de tierra. Rodrigo se detuvo, sorprendido. No era la imagen de una dama derrotada, sino la de una mujer luchando contra el abandono, aferrándose a la esperanza de que algo aún podía florecer. «Es extraño ver a una duquesa con las manos en la tierra», dijo con voz grave. Anunciando su presencia, Isabel levantó la vista, sobresaltada. Sus ojos, cansados pero firmes,
se encontraron con los de él. Por un instante, ninguno habló. Fue como si se reconocieran en silencio. En Rodrigo inclinó la cabeza en señal de respeto. No la miró con lástima, ni con burla, ni con deseo. La miró como un igual, y esa simple mirada fue suficiente para que Isabel sintiera, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba completamente sola. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese encuentro fortuito encendería la chispa de una historia que desafiaría las reglas de la corte. Una historia que no nacería de la obligación, sino de la necesidad de dos almas rotas de sostenerse mutuamente. El aire del jardín abandonado olía a tierra húmeda y a promesas rotas. Isabel había pasado horas arrancando espinas secas, convencida de que aquel rosal marchito era un espejo de sí misma, repudiada, olvidada, condenada a no dar frutos. No esperaba testigos de su tarea silenciosa, y mucho menos la voz grave de Rodrigo, irrumpiendo entre los arbustos. Es extraño ver a una duquesa con las manos en la tierra. El tono no era de burla ni de reproche, sino de genuina sorpresa. Isabel levantó la mirada y por primera vez vio de cerca al hombre del que tanto había oído hablar en el duque viudo, el noble que vivía a la sombra de su propia pérdida. En Rodrigo no llevaba las ropas lujosas que solían ostentar los cortesanos. Su capa era sencilla, sus botas estaban gastadas, y su porte transmitía más cansancio que arrogancia. Había en sus ojos un brillo apagado, como el de alguien que había llorado demasiado y ya no encontraba lágrimas en Isabel. Con las manos aún cubiertas de tierra, respondió con calma: quizá la tierra sea más leal que la corte. Al menos ella no exige lo que no puede dar en Rodrigo. Arqueó una ceja, intrigado por la firmeza de su voz. Se acercó unos pasos, y el crujido de la grava bajo sus botas fue el único sonido en medio del jardín. «Hablan de usted, como si hubiera fallado en su deber», dijo Anne. «Pero yo me pregunto, ¿es deber de una mujer dar herederos? ¿O es deber de los hombres mirarlas más allá de la sangre que puedan transmitir?» Isabel lo observó con sorpresa. Nadie, jamás, le había hablado de ese modo. Todos repetían la misma sentencia: la mujer vale por los hijos que engendra. Why, aquí estaba un hombre que osaba cuestionar esa ley, no escrita en un silencio denso. Se instaló entre ellos. No era incómodo. Era un silencio lleno de reconocimiento, como si cada uno pudiera leer en el otro las cicatrices invisibles. An Rodrigo rompió la quietud con una confesión. Yo también fui condenado por el destino. Mi esposa murió al intentar darme un heredero. Ni ella sobrevivió, ni el niño. Y desde entonces, la corte me mira como a un árbol seco. Isabel bajó la mirada. Sintió un dolor ajeno, pero profundamente familiar. No eran iguales sus pérdidas, pero ambas nacían del mismo juicio, cruel en el valor de un ser humano, reducido a un apellido. Entonces, usted y yo compartimos la misma sombra, susurró en Rodrigo. Asintió, y por primera vez en mucho tiempo, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No era de alegría, sino de complicidad. Durante las semanas siguientes, el jardín abandonado se convirtió en su refugio común. Conversaban bajo la pérgola cubierta de hiedra, compartían lecturas en la biblioteca olvidada, y algunas veces caminaban en silencio por los corredores vacíos. No había caricias ni declaraciones. Lo que los unía era algo más profundo: la certeza de que ninguno de los dos necesitaba fingir frente al otro. Isabel podía llorar sin miedo al juicio, y Rodrigo podía hablar de Catalina sin sentir que traicionaba su memoria en una tarde. Mientras el sol teñía de dorado las ruinas del jardín, Isabel preguntó con voz temblorosa: ¿Usted cree que todavía es posible amar después de haber perdido tanto? Rodrigo la miró fijamente. No respondió de inmediato.
Parecía buscar dentro de sí una verdad que no se atrevía a pronunciar. Finalmente dijo: amar no muere con la pérdida, solo queda escondido, esperando que alguien tenga el valor de rescatarlo. En Isabel sintió que el corazón le daba un vuelco. Por primera vez, desde su repudio, la esperanza no parecía un lujo imposible, pero el destino, caprichoso y cruel, no tardaría en ponerlos a prueba, porque los muros de la corte tenían oídos, y los rumores corrían más rápido que el viento, y pronto aquel jardín de ruinas sería el escenario de un escándalo que podría destruirlos a ambos. Ningún secreto sobrevive mucho tiempo entre Paredes de Mamo. La corte, experta en inventar tragedias ajenas, pronto empezó a murmurar lo que veía como una nueva afrenta al orden establecido en la duquesa repudiada y el duque viudo. Se encontraban con demasiada frecuencia en el mismo jardín abandonado. ¿Lo han visto? Él la visita al caer la tarde. Dicen que caminan solos, sin damas ni escoltas. ¡Qué desvergüenza! Él, marcado por la viudez, ella, por la infertilidad. Dos desgracias no hacen un destino. Los susurros, primero tímidos, se transformaron en cuchicheos constantes, y como todo rumor en la corte, no tardaron en llegar a oídos de Fernando. El hombre que había repudiado a Isabel en el Duque de Alcántara recibió la noticia con una mezcla de burla y furia contenida. Para él Isabel era un capítulo cerrado, pero no podía soportar que otro noble, y menos aún su propio primo, recogiera lo que él había desechado. Que hagan lo que quieran, dijo con una sonrisa fría. Al final, ella sigue siendo una mujer incapaz de dar herederos, y él, un hombre condenado a la soledad. Ampero detrás de esas palabras, Fernando empezó a maquinar cómo convertir aquella situación en un arma política. Mientras tanto, Isabel y Rodrigo aún no eran del todo conscientes del huracán que se formaba. Para ellos, el jardín era un refugio, la biblioteca un templo, y las caminatas nocturnas un bálsamo contra el dolor. En una noche, Isabel se atrevió a hablar de los rumores. Dicen que somos imprudentes, que hemos perdido el pudor. En Rodrigo la observó con calma, con esa serenidad que siempre parecía llevar en la mirada. Que digan lo que quieran, la corte se alimenta de veneno. Lo que importa es lo que sucede aquí. Cuando nadie nos mira, Ana Isabel bajó la vista. Sus manos temblaban sobre el regazo. Pero no somos libres, Rodrigo. Usted aún pertenece a su linaje, y yo soy una mujer. Nos usarán, nos aplastarán, nos recordarán que somos menos. Él tomó suavemente una de sus manos y la sostuvo entre la suya, firmes, cálidas. No somos menos, Isabel, somos más, porque seguimos de pie, después de que intentaron quebrarnos. En esas palabras fueron un bálsamo, pero también un riesgo, porque lo que comenzó como compañía mutua empezaba a convertirse en algo más profundo, algo que no podía esconderse detrás de los muros, ni de los silencios en los sirvientes, siempre atentos a los movimientos de sus señores. Fueron los primeros en percibirlo. Una doncella juraba haber visto a Rodrigo entregar un libro a Isabel con un pétalo escondido entre las páginas. Un mozo aseguraba que, au despedirse, sus manos permanecían un instante más juntas de lo necesario, y aunque nada de eso podía probarse, la corte no necesitaba pruebas. Bastaba con insinuaciones para encender un incendio. En una tarde, al volver de los jardines, Isabel fue recibida por una de sus antiguas damas de compañía, enviada por orden del propio Fernando. Mi señora, dijo la joven, temblando al extenderle un pergamino, me han ordenado entregárselo en persona. Isabel rompió el sello y leyó con el corazón encogido. La carta estaba firmada por su exesposo. En tu comportamiento deshonra el nombre que alguna vez llevaste. No toleraré que conviertas tu desgracia en espectáculo. Si persistes en tus encuentros con Vilaseca, me veré obligado
a denunciarlo públicamente. Y créeme, nadie saldrá ileso. Isabel apretó el papel entre sus manos, con los ojos brillantes de indignación, no por miedo, sino por rabia. Ya me quitó mi lugar en la corte, ya me borró de la memoria de su casa, y ahora quiere decidir también a quién puedo hablar. Esa noche mostró la carta a Rodrigo. Él la leyó con el ceño fruncido, y al terminar, la arrojó al fuego de la chimenea, que arda su amenaza junto con su orgullo. Dijo con voz firme: Isabel, no permitiremos que dicten nuestra vida como si fuéramos piezas de ajedrez. El fuego consumió la carta, pero no los rumores. Al contrario, cada chispa parecía alimentar aún más la hoguera del escándalo. Y pronto, lo que había sido un secreto compartido empezó a convertirse en una historia contada a media voz. En cada pasillo de la corte han dos almas repudiadas que habían encontrado consuelo en brazos prohibidos, y aunque Isabel y Rodrigo intentaban resistir, sabían que el peligro era real, porque la corte no perdona a quienes se atreven a desafiar sus leyes no escritas. El salón de la corte ardía con voces bajas y miradas inquisitivas. La noticia ya no era un rumor. En Isabel, la repudiada, y Rodrigo, el viudo, se habían convertido en el centro de un escándalo que amenazaba con manchar a dos linajes enteros. Los cuchicheos corrían como dagas invisibles. ¿Cómo se atreven? Es una afrenta al duque Fernando, un viudo y una estéril. ¿Qué futuro puede salir de ahí? Pero Isabel no estaba dispuesta a retroceder. Había pasado demasiados años, encadenada al silencio, condenada por algo que nunca estuvo en sus manos. Esa noche, al entrar al salón, tomada del brazo de Rodrigo, supo que ya no había vuelta atrás en el duque Fernando. Con la soberbia que lo caracterizaba, se levantó de su asiento y levantó la voz para que todos escucharan. Esto es una ofensa. Tronón, Rodrigo, primo, ¿has perdido el juicio? ¿Te rebajas a recoger las sobras de mi mesa? El insulto cayó como un látigo. Isabel sintió el ardor en su pecho, pero antes de que pudiera responder, Rodrigo avanzó un paso con la mirada fija en Fernando. No son sobras quienes conservan dignidad, no son despojos quienes saben amar, cuando otros solo saben despreciar. Un murmullo recorrió el salón. Nadie esperaba que el duque viudo, siempre tan reservado, hablara con esa firmeza. Isabel lo miró con gratitud silenciosa. En esa frase había más defensa que la que jamás recibió. A Fernando rió con amargura. ¿Y que esperan lograr? ¿Un linaje de aire? ¿Un futuro hecho de cenizas? Fue entonces que Isabel dio un paso al frente. En su voz, clara y firme, atravesó el silencio como un filo. No todo legado se mide en sangre. Hay herencias más grandes: la lealtad, la compasión, la esperanza que se ofrece a quienes han sido despreciados. Eso es lo que construiremos, aunque la corte entera nos nieguen. Algunas damas bajaron la mirada, conmovidas. Otros caballeros apretaron los labios, incómodos, porque en el fondo sabían que aquellas palabras eran verdad. Rodrigo tomó la mano de Isabel frente a todos. No era un gesto pasional, sino solemne, como un juramento. He perdido a mi esposa, he perdido a mi hijo, y he perdido el sentido de mi linaje. Pero en Isabel he encontrado algo que ningún heredero podría darme: el valor de seguir viviendo. El silencio se hizo absoluto. Ni los más osados se atrevieron a interrumpir. Y en ese instante, algo cambió en el aire. En la historia ya no era de fracaso, sino de resistencia en claro. No todos lo aceptaron. Fernando abandonó el salón con el rostro encendido de rabia, jurando que aquello no quedaría impune. Pero el veneno de sus palabras ya no tenía el mismo efecto, porque Isabel y Rodrigo se habían adelantado, transformando la vergüenza en fuerza, el repudio en amor. A los días siguientes
fueron difíciles. Hubo cartas de advertencia, amenazas, veladas y miradas cargadas de desprecio. Pero también hubo manos secretas que se alzaron en apoyo, nobles cansados de la tiranía de los apellidos, mujeres que habían llorado en silencio por años, las mismas culpas en el jardín abandonado, testigo de su unión, empezó a florecer bajo sus cuidados. Lo que un día fueron espinas secas, se transformó en rosas nuevas, como si la tierra hubiera decidido acompañarlos. En su renacimiento, una tarde, Isabel acarició uno de esos brotes y dijo en voz baja: no necesitamos cuna para dejar herencia. Estos jardines, estas miradas que hoy nos acompañan en secreto, son nuestra descendencia. Rodrigo la rodeó con su brazo, apoyando la frente contra la suya. Y mientras el mundo nos niegue, nosotros seremos mundo el uno para el otro. Ese fue su pacto, su redención. No desafiar a la corte con ejércitos ni discursos interminables, sino con la simple, poderosa decisión de amarse a pesar de todo. Y aunque sus nombres quedarían marcados como escándalo en los anales de la nobleza, entre las ruinas de su rechazo habían levantado algo que pocos podrían comprender: un amor libre, fuerte y eterno. Dicen que la corte nunca perdona, que los muros de mármol guardan más venenos que secretos. Y quizá sea cierto. Isabel nunca recuperó el título que le arrebataron. Rodrigo jamás fue liberado del mote de duque de las sombras. Pero ¿sabes qué sucedió? Los dos encontraron lo que ni el poder, ni la sangre, ni los linajes pudieron darles: el valor de volver a amar en un mundo donde se les negó la herencia de la carne. Construyeron una herencia más grande, la de la esperanza, la de recordarnos que no somos menos por lo que nos falta, sino más por lo que somos capaces de entregar. Detente un segundo. ¿Qué es realmente un legado? ¿Un apellido escrito en los libros o la huella que dejamos en el alma de quienes tocamos? El duque viudo y la duquesa repudiada eligieron amar, aunque fuera prohibido. Eligieron florecer, aunque todo les dijera que estaban marchitos. Y en ese gesto dejaron una enseñanza que ni el tiempo ni la corte pudieron borrar: el verdadero linaje es el del corazón.